Si por algo pueden ser recordados los soldados alemanes que sirvieron en las filas de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, es por el alto estándar moral que tenían en cuanto a sus propias virtudes. Esto sin mencionar que se les había enseñado que eran soberbios superhombres, elegidos por la genética como la mejor raza del mundo. Desde la llegada del Führer al poder, los jóvenes que ingresaban en la Wehrmacht eran adoctrinados para que pudieran cometer los crímenes más aborrecibles sin cargo de conciencia, con el fin de limpiar el mundo de las etnias o religiones indeseables, como los judíos, afrodescendientes o gitanos. Debido a esto, no nos sería muy difícil suponer qué opinaban los soldados alemanes sobre aquellas personas que llevaban a campos de concentración y a centros de exterminio. También ya hemos realizado un video contándote lo que pensaban sobre sus enemigos militares, los aliados. Pero aún quedan cuestiones por revisar. Por ejemplo, cómo veían los efectivos de la Wehrmacht y de las SS a sus propios aliados del eje. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Si quieres un ejército devastador, dispuesto a asesinar, torturar o llevar adelante un genocidio sin ningún tipo de culpa, lo ideal sería que les hagas creer que no son como el resto de los humanos, sino que son algo mucho mejor. Esto fue lo que hizo Hitler junto a su ministro de propaganda Goebbels y los generales de sus fuerzas armadas. Si tomaras la vara más larga que encontraras, escalaras la montaña más grande del mundo y lo agitaras lo más alto que pudieras, aún así, no lograrías alcanzar a tocar el ego de un oficial nazi. Pese a todos los actos terribles que cometieron, los siniestros personajes o ideales por los que lucharon, es imposible negar que los comandantes alemanes trataban a sus soldados como si cada uno fuera un ser especial. Esto no era un acto de humanismo, claro está, sino una estrategia para conseguir perfectas máquinas de matar sin ningún remordimiento. Es por esto que incluso al ver a sus aliados, los soldados de la Wehrmacht lo hacían desde arriba, sintiendo todo el tiempo una inmensa superioridad con respecto al resto del mundo, que llegaba hasta un profundo asco por un país en particular. Pero ya llegaremos a eso. Se podría decir que los nazis consideraban a las etnias de origen alemán como las más cercanas a ellos, aunque jamás como iguales. Así, no era raro escuchar entre las filas de la Wehrmacht que sus aliados más capaces provenían de Eslovenia, Rumania o Austria. Normalmente estas fuerzas quedaban un paso por detrás de los alemanes, quienes consideraban que sus primos no eran malos soldados, que luchaban con valor y habían demostrado su lealtad al perder mucha sangre junto a ellos. En el caso de los húngaros, por otra parte, la opinión no era tan positiva. Creían que eran escoria, que representaban tan solo el fantasma del buen ejército que habían logrado ser durante la Primera Guerra Mundial. Según los alemanes, las fuerzas de Hungría huían presas del pánico al ver a los soviéticos en el campo de batalla, y esto les mereció el repudio de los nazis. Los españoles fueron tenidos en buena cuenta por los alemanes, que destacaron la participación de la Legión Azul, también conocida como la Legión Española de Voluntarios, que luchó del lado del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Consideraban que eran muy buenos soldados en la práctica, pero que brillaban como un grupo conjunto que era realmente terrible cuando se lo proponía. La historia ha demostrado que los nazis, especialmente los oficiales, tenían ciertas preferencias por las prácticas sádicas y violentas, métodos que compartían con los hombres de Francisco Franco. Aunque poco más de 2000 españoles fueron destacados para combatir junto a las huestes de Hitler, estos lograron volverse una parte relevante en las operaciones y combatieron hasta el final de la guerra con sus aliados. Para dar algo de contexto, recordemos que España no participó activamente en este conflicto, sino que se mantuvo neutral, y el despliegue de la Legión Azul se trató más de un apoyo simbólico de Franco hacia el Führer que de una ayuda estratégica. Antes de continuar con el país más odiado por los alemanes, mencionaremos que si bien jamás lucharon codo a codo con los japoneses, los nazis los tenían en alta estima, ya que los consideraban ante todo metódicos y disciplinados por naturaleza. Estas características eran sumamente relevantes, sobre todo para los oficiales y generales. Pero lo cierto es que jamás sabremos cómo hubieran convivido en el campo de batalla. ¿Tú cómo crees que podría haber sido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Finalmente hablaremos del país aliado de Alemania más detestado por los soldados de la Wehrmacht. Tan destacable era el repudio que sentían, no solo tras la guerra, sino durante ella, que frente a los ojos de los nazis, los italianos eran los peores militares de toda Europa y el mundo.
Se encontraban por debajo de los húngaros, así como de los norteamericanos, a quienes llamaban cerdos. Pero pese a que Adolf Hitler admiraba profundamente al dictador Benito Mussolini, el propio Führer llegó a considerar que aceptar la ayuda de Italia en una operación podía exponerla al fracaso, debido a la impredecible incapacidad del ejército real. Era muy extraño que los alemanes hablaran bien de los italianos, pese a que fueron sus aliados más importantes durante toda la guerra. No importa a qué rama le preguntaras, ya sea la Wehrmacht, la Luftwaffe o la Kriegsmarine, cada general respondería que en caso de tener que cooperar con su equivalente de Italia, la operación se volvería un dolor de cabeza. Sin ningún tipo de conocimiento en estrategia militar, mal equipados, portando armamento antiquísimo y sin uniformes para los duros inviernos del este de Europa, los soldados de Mussolini no tenían con qué seguir el ritmo a los nazis. Una muestra de esto fue cuando intentaron ayudar durante la invasión a la Unión Soviética. Cuando los soviéticos intentaron romper el cerco de Stalingrado, atacaron al bando italiano. Mussolini había enviado 130.000 hombres para asistir a la Wehrmacht, pero solo 45.000 lograron salir de la batalla. Esto no solo significó una gran pérdida para las fuerzas del ejército real, sino que comprometieron el cerco defensivo que los alemanes habían organizado con tanto cuidado, lo que permitió que las fuerzas de Stalin avanzaran contra la Wehrmacht en un contragolpe devastador. De este evento quedó una frase que rezaba: 130.000 italianos vale lo mismo que 10.000 alemanes, con suerte. Si atacaran el sur de nuestro país, podríamos rechazarlos con las chicas de las juventudes hitlerianas y los viejos campesinos del lago Chiemsee. Dichos como estos, registrados en documentos tras la guerra, demuestran el profundo odio que sentían los nazis por sus mejores aliados. También aseguraban que si bien los italianos eran descendientes de los romanos, hubieran preferido combatir junto a una legión de estos, aunque estuvieran equipados con lanzas y escudos, antes que con un batallón motorizado de Mussolini. Las capacidades tecnológicas de Italia también eran motivo de burla para los alemanes, que poseían una industria gigante en comparación. Los oficiales de los Panzerkorps aseguraban que en todos los tanques italianos se podía ver una bandera blanca. Existieron quienes aseguraron que la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial estuvo íntimamente ligada a la pésima actuación de los italianos, tanto en Stalingrado como en su eventual traición contra el Eje. ¿Esto podría haber sido la piedra en el zapato del Führer? El único pelotón de Italia que era respetado por los alemanes era el cuerpo de paracaidistas, que operaba directamente bajo el mando de comandantes nazis. Según el relato de un veterano, en una ocasión un cuerpo de 30 paracaidistas italianos se vio encerrado en una situación muy difícil. Pese a que se les ordenó la retirada, decidieron quedarse y respondieron: «Los jóvenes fascistas mueren allí donde están». Esto les valió el reconocimiento de sus superiores. Fuera de estos casos aislados, los alemanes consideraban a los italianos los peores soldados de toda Europa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.